Buenas noches y bienvenidos a la recomendación literaria de la semana. De nuevo tenemos aquí a Pepe Sedano. Buenas noches. Hola, buenas noches, Paloma. ¿Qué dices? Bienvenido de nuevo. Pues muchas gracias, aquí estamos otra vez más y las que quedan, porque hasta que no venga a hablar de todos mis libros yo no paro. De que sí. Bueno, en solo 2 semanas ya tenemos esto en las manos, 2 semanas que han pasado desde la última entrevista y ya tenemos este libro que te voy a dejar a ti decir el título. El título, este documento que aparece de fondo, abajo, además señalado en rojo para que se vea, es donde aparece la palabra Rotspanningskämpfer, que, como dice también el título, significa los combatientes de la España Roja. En este documento es un documento en el que comunica el traslado de varios prisioneros de distintas nacionalidades hacia un campo de concentración. Claro, a los polacos le ponen polacos en alemán, a los franceses franceses, a los húngaros húngaros, pero a los españoles, que eran muy pocos, les ponen Rotspanningskämpfer, que significa los combatientes de la España Roja. Ni siquiera Rotspanier, como aparecen en otros lados, que son españoles rojos, en este caso eran combatientes de la España Roja. Y por eso el título me pareció muy adecuado. El subtítulo, también como dirá Paloma, pues es vivir, sufrir y morir en un campo de concentración nazi. Y no sé por qué, pero por aquí pone que este libro no pretendía serlo. No pretendía serlo, porque la génesis del mismo surge cuando un amigo común, Fran Martín, que también es historiador y publica libros sobre la Guerra Civil en España, me dice que le ha dado mi nombre a un editor de una revista online que estaban editando desde Vigo, en Pontevedra, para que escribiera artículos de opinión en esa revista, NR, que significa Nueva Revolución. Y entonces yo, por no decirle que no a mi amigo, pues le dije que sí. Se ponen en contacto conmigo desde la revista y me dicen que no me preocupe, que sería un artículo para publicarlo uno cada mes, y que sería sobre lo que yo quisiera hablar. Entonces, es una máxima extensión de 3 folios en A4, sin imágenes. Y entonces yo le dije sí, pero a 3-4 meses vista, porque íbamos a empezar en diciembre del 22. Yo me fui olvidando de aquello, pero cuando llegó la hora, pues me empezó la ansiedad a poder conmigo, y entonces digo, bueno, yo no sé escribir artículos de opinión porque no los he escrito nunca. De modo que lo que voy a escribir es algo de lo que yo sé. Y entonces se me ocurrió escribir como si yo le estuviera contando a una persona que no tiene ni idea de qué fueron los campos de concentración nazis, pues cómo es posible que llegaran a levantarse o a erigirse esos campos, cómo es posible que allí mataran a millones de criaturas y cómo es posible que hubiera españoles en esos campos de concentración si España no participaba en la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo empecé a escribir artículos de tres folios, pero claro, cuando llegué al año, es decir, 12 artículos, no había llegado ni a la mitad de lo que yo quería contar. Entonces yo empecé a escribir, me salieron 31 artículos, le dije al editor, digo, mira, me ha pasado esto. Dice, no te preocupes, en vez de publicarte uno cada mes, vamos a publicarte 2 cada mes. Y así estuvimos desde diciembre de 2022 hasta enero de 2024, que terminó de publicarse el último capítulo. Hace muy poco. Claro, entonces yo me dije, aquí tengo yo material para escribir un libro. El libro ya estaba escrito porque eran los artículos. Ahora, añadirle imágenes a cada uno de los capítulos y luego pues las colaboraciones propias de todos los libros que yo tengo editados hasta ahora, publicados. Se me ocurrió hablar con Diego Gaspar Celaya, de un profesor de la Universidad de Zaragoza, que ha publicado libros sobre la guerra civil, sobre todo, y por los españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, como fueron los españoles que estuvieron en la 9, en la compañía 9 de la Segunda División Leclerc, que fueron los que liberaron París, y entre otros, y me dijo que sí, que me esperara 2 o 3 meses, porque no había terminado el curso. Y al final, en noviembre, creo que fue del año pasado, desde el 23, pues me envió el prólogo. El que compre el libro y lo lea, sobre todo la introducción, es lo mejor que yo he leído en mucho tiempo. Y está escrita por un profesor de matemáticas, pero no tiene desperdicio. No adelanto nada,
porque os dejo con la intriga para que Claro. lo compráis. Hombre, yo tengo que vender mi libro, como decía aquel, ¿no? Yo he venido a hablar de mi libro. Claro. Qué bien. Pero está muy bien. Además, me han salido un tocho de 400 páginas. O sea que no puedo quejarme del resultado, porque me está pidiendo el libro. Es más, el libro llegó a Verja a mi casa el día 1 de este mes, de marzo. Pues ya está encargada la segunda edición, porque me quedan apenas 30 libros escasos y tengo más de 30 peticiones para enviar fuera de Almería, es decir, de toda España. Ayer mismo por la tarde me pidieron uno de Jerez de los Caballeros en Zaragoza. Qué bien. Y también tengo que mandar uno al Instituto Cervantes en Múnich para el campo de concentración de Dachau, que ya tienen alguna publicación mía, y para la Amical de Dachau también. O sea que no puedo estar más contento con este libro. Hombre, ya Desde ves. luego hasta ahora pues se va gestionando y se va vendiendo bien. Y tenemos por aquí otra segunda edición, porque tú es que no vienes solo con uno, nunca. Tenemos otra segunda edición también de otro libro que cuéntanos un poco de qué trata, pero también vemos por aquí símbolos parecidos. Sí, no, yo no sé escribir de otra cosa. Este se llama Sin Misericordia, con José Serrano, Sangre en Oradour-sur-Glane y Dolor en Purchena, porque José Serrano Robles era de Purchena. Resulta que este hombre se mete en política cuando la familia se traslada a Huercalovera, le pilla la guerra en Huercalovera, es un dirigente que destaca. Entonces, cuando estalla la guerra, él se quería ser carabinero, y de hecho lo consigue en el Instituto de Carabineros en Castellón, y allí lo destinan a una unidad, a un regimiento en un pueblo del País Vasco, y está comandando el batallón que lo llamaron en aquel momento Sacco y Banchetti, que eran dos trabajadores que estuvieron en Estados Unidos y fueron revolucionarios, y además los condenaron a muerte y los mataron. Y entonces, cuando las tropas de Franco invaden el norte de España, él junto con otros son de los primeros que cruzan la frontera francesa. Se van a vivir sin saber lo que el destino le tenía guardado a Oradour-sur-Glane, un pueblecito pequeño de 640 y tantos habitantes que está muy cerca de Limoges, y allí conoce a una murciana que también había emigrado con su familia, María Pardo, que se enamoran y se casan. Él está trabajando en la agricultura y en alguna cantera, más o menos porque no tiene un trabajo fijo. Era posible hacerlo y de hecho lo hizo. Y le nacen en dos partos le nacen. La primera es una niña de 3 años que tenía, se llamaba Armonía, y 2 gemelos, Aster y Paquito, pues le pusieron el nombre de un sobrino que había fallecido pequeño. A ese mellizo, ese gemelo, eran gemelos. Y estando allí, pues es cuando los alemanes ya habían invadido Francia. A él lo destinan porque no se enroló en ninguna compañía de trabajadores extranjeros, pero sí lo meten en un grupo de trabajadores extranjeros. Ese grupo lo mandan a Brest, y en Brest está trabajando para la organización TOT, que era un civil alemán, pero que todos los trabajos que hacía el gobierno alemán, sobre todo trabajos bélicos de todo el muro del Atlántico, en Normandía y en el Canal del Norte, como todas las bases de submarinos que había en la costa atlántica, desde Brest hasta Burdeos, Saint-Nazaire, había varias, pues la construyen en la organización TOT. A José Serrano, que estaba en el grupo de trabajadores 643, está en Brest. Allí trabajando le daban también permiso de fin de semana para poder ir visitar a la familia, y de hecho pues le dieron ese permiso para acercarse, lamentablemente, el día de junio del 44. Tenemos en cuenta que el 6 de junio del 44 los aliados han desembarcado en Normandía. Todas las unidades alemanas que había repartidas por todo el territorio francés le ordena al alto mando alemán que se dirijan hacia el norte para defender el muro del Atlántico, porque le estaban invadiendo. Una de las unidades era la segunda división Panzer de las SS,
bueno, de las Waffen-SS, llamada la Das Reich. Las Waffen-SS eran, dijéramos, cuerpos de élite que tenían las SS, que eran un ejército independiente del ejército oficial que tenía Alemania, pero que luchaban bajo la bandera del mismo ejército alemán. Pero los mandos, por ejemplo, las distinciones, las graduaciones eran diferentes del ejército a las Waffen-SS. Entonces tenían 32 divisiones las SS, que se dice muy pronto. Esta segunda, la Das Reich, había alcanzado, pues vamos, todos los méritos que se le pueden dar a una unidad, lo había conseguido sobre todo en el frente oriental, en Rusia. Pero ese día estaba en el sur de Francia, en Montauban, acantonada, pues haciendo, en fin, que no estaban activos, sino que estaban reagrupándose, arreglando todo lo que tenían de otra manera, hasta que reciben la orden. Entonces, una división son muchos regimientos, entonces unos son acorazados, tienen que ir en tren, los montan en tren y otros van por camino y por carretera. Es como si fueran haciendo un tridente, por 3 lados, 3 caminos diferentes. Esa división se dirige hacia Normandía. Uno de los regimientos, el regimiento del Führer, que iba por carretera, la resistencia francesa, en este caso un grupo de resistencia que había en Oradour, en este pueblo, le hace un atentado a las últimas unidades del regimiento y le matan a 4 oficiales y le secuestran a un comandante. El comandante lo llevan a Oradour y lo matan metiéndolo dentro de un horno de pan. Allí lo cuecen al pobre. Y entonces, ante ese hecho, el coronel del regimiento le dice a un capitán de una sección de ese regimiento, de una compañía, que el primer pueblo que se encuentre que den un escarmiento para que no sigan hostigándolo conforme van avanzando hacia el norte. Y entonces, pues, el capitán Eichmann, o algo parecido a Eichmann, que no lo recuerdo ahora mismo, pues es el que da la orden. Primero se encuentra con un pueblo que se llama Tulle, que tenía 200 y pico habitantes, y ahorcan a todos los varones en los balcones del pueblo y luego en las farolas públicas, hasta que se quedan sin cuerda y entonces los fusilan. Y continúan y se encuentran con Oradour. En Oradour los rodean al pueblo entero para que no escape nadie. A las mujeres, a los ancianos, los enfermos y a los niños los meten dentro de la iglesia, cierran todas puertas y ventanas, les tiran 2 o 3 bombas incendiarias, empieza a arder todo aquello y si alguien quiso salir por las ventanas lo ametrallaron. Mientras que a los hombres los fusilaron en varios cobertizos. Hace 1 año y medio yo estuve en Oradour porque han dejado el pueblo tal y como lo dejaron los alemanes y han hecho otro pueblo al lado, lo mismo que Belchite en Zaragoza. Está el pueblo viejo y el pueblo nuevo está al lado, pues allí también. Incluso el cementerio del pueblo viejo, ahora mismo lo están utilizando el pueblo nuevo. Hacen enterramientos porque yo vi cuando estuve que había sepulturas recientes de este año 23. Fue en el año 23, no en el 22. Y entonces, pues, José Serrano, que ese día llegaba al pueblo para ver a su familia, con permiso, se encontró que el pueblo está rodeado y le dijeron que si entraba lo iban a matar, que si no entraba que podía irse y no pasaba nada. Venía con un amigo y el otro amigo se fue, que también tenía familia en el pueblo. Al enterarse de lo que había pasado, este amigo que no entró al pueblo terminó yéndose a Argentina y terminó loco de la cabeza. Pero José Serrano prefirió morir en el pueblo junto con su familia y entonces lo ametrallaron. Pero lo gracioso del caso es que casi el 90% de los soldados de las SS que estaban en esa unidad, en esa sección de esa compañía, de ese regimiento, de esa división, pues eran voluntarios franceses. Porque lo habían, en todos los países que invade Alemania, siempre hay gente que confraterniza con el invasor. En este caso Francia no iba a ser menos. Sobre todo los jóvenes que vivían en la Alsacia. Alsacia es una región francesa que está pegada a Alemania, que en algún momento estuvo invadida por Alemania y había mucha hilazón entre los alemanes y esa región. No es que todos fueran al 100% alemanes, pero simpatizaban con ellos. Y de hecho se habla tanto alemán como francés en Alsacia.
Pues eran voluntarios alsacianos, todos los franceses que participaron en esa masacre. Cuando al final terminan perdiendo la guerra a Alemania, pues viene lógicamente los juicios, a ver los genocidios que se cometieron y los crímenes de guerra, pues había que culparlos. De hecho, ya en los juicios de Nuremberg y de Dachau condenaron y ejecutaron a los gerifartes nazis, pero otros que eran, dijéramos, más bajos, con menos rango, pues tanto Adenauer como el general de Gaulle llegaron a un acuerdo de que para que no sembrar más cizaña entre los dos países, condenarlos, pero en el mismo momento amnistiarlos. Es decir, que no tuvieran que pagar por aquello que habían recibido órdenes y ellos tuvieron que cumplirlas. Entre comillas, si se hubieran negado, pues lo hubieran matado a ellos también, desde luego. Pero eran voluntarios franceses, lo mismo que en otros países. Por cierto, que las SS, que siempre estamos hablando de ellas, se juntan dos palabras que empiezan por S, que es Schul y Staffen, pero ellos lo dicen como si fuera una sola palabra. Schul Staffen literalmente significa escalones de protección, pero tenemos que imaginarnos a la guardia pretoriana romana que estaba rodeando al emperador para que no le pasara nada nunca y siempre tuviera a los guardias custodiándolo. Pues esta SS fue una guardia pretoriana creada exclusivamente para la salvaguarda de Hitler y todos los adláteres que tenían responsabilidad de gobierno en aquel tiempo. El primero era Heinrich Himmler, que era el Reichsführer de la SS, y el segundo era Reinhard Heydrich, que una vez que lo asesinan un comando en Praga, pues le sucede Kaltenbrunner, que será uno de los que juzgan en el juicio de Nuremberg y lo condenan a muerte y lo ahorcan, claro. Entonces, este libro trata de toda la historia de la familia Serrano. Un documento, o sea, había mucha documentación sobre el tema y de hecho pues salió un tocho también apañado. No, sí, tu libro. Y bueno, pues yo como estoy haciendo lo que me gusta, pues yo disfruto escribiendo. Hombre, ya ves, normal, se nota contándolo. Por eso hablamos, pues bueno, de dolor en Purchena, porque este señor, pues... Sangre en Oradour-sur-Glane y dolor en Purchena. Este libro se presentó, precisamente la primera presentación fue en Purchena, en el pueblo, con Manolo Sola, el bibliotecario, y su alcalde allí presente. Qué bien. Bueno, Pepe, no nos das tiempo a hablar de los tres. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues... Tendrás que venir otra vez. Pues otra vez vengo. Yo quería hablar de este porque es una historia muy bonita, pero lo dejamos para otra ocasión. Lo dejamos para otra vez porque, hombre, tú sabes que aquí tienes las puertas abiertas, que tú te vienes cuando quieras. Yo sé que es un esfuerzo también y te lo agradecemos porque viene de Linares, si no lo recordamos. De Linares. Y oye, pues tenemos un caminito desde Linares. Bueno, ya de camino aprovecho para hacer más cosas. Por ejemplo, llevarme el libro del último que ha llegado, que ya me había quedado sin libro en Linares. Y ya, pero porque los tenía en Berja. Me llevo los últimos, claro. Es que allí no tengo sitio donde meterlos, pero en Berja tengo la cochera de mi casa. Allí sí hay sitio. Entonces, cada vez que te vengas para Berja, que pues te tienes que aviso, venir, ¿no? Claro, que te tienes que venir más a menudo y te vas trayendo, porque hoy no ha dado tiempo a dos. Bueno, ya hemos hablado 3 los otros días y 2 ahora, pues son 5, todavía quedan 6. Fíjate, si es que tú verás, por lo menos otras 2 o 3 veces sí. Te tienes que pasar. Pues ya te aviso yo cuando venga la próxima vez, por si tienes un clarito y aquí me tienes para lo que tú quieras. Pues claro, siempre disponible. Muchísimas gracias, Pepe. A vosotros por invitarme siempre. Pues nos quedamos este viernes con 2 recomendaciones, siempre que viene Pepe. Tenemos más de una. Esta vez, pues bueno, hay que tener en cuenta el último libro, pero también otro de lo que nos ha presentado hoy. Así que tenemos trabajito para este fin de semana y nosotros nos vemos como siempre el próximo viernes a las 10 de la noche. Buenas noches.